Buenas noches, bienvenido a tu programa Controles, este espacio para conversar y para sobre todo darte esas pautas y esas sugerencias en esta nueva normalidad que estamos ya quizás un poco más cada vez cerca de retomar y empezar. Bienvenidos nuevamente a este control para ustedes que nos siguen permanentemente. Y pues por supuesto también esta bienvenida para Mauricio, Federico, Oscar y para nuestro invitado especial, Ernesto Francisco Vid. ¿Cómo están, caballeros? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias, Federico, Oscar, Ernesto, bienvenido. Sí, nuevamente aquí a un nuevo programa, esperando poder aportar con la comunidad, con los conceptos que nosotros podamos entregar la noche de hoy. Buenas noches con todos, Ernesto, Mauricio, Oscar, Iván, esperando que a todos los espectadores les encante el programa de hoy, porque ahora va a ser la parte central del esquema que estamos presentando. Un cordial saludo a todos, Mauricio, Iván, Fede, Ernesto. Esta noche muy emocionado porque creo que se viene la parte más discutible de nuestro plan, que es ya implementar. Ya revisamos, hicimos diagnóstico, planificamos, pero llega el momento en el cual todo eso se debe traducir a acciones. Entonces, dispuesto a debatir, a dar ideas en esta noche. Buenas noches con todos. Qué gusto, Ernesto Francisco, bienvenido nuevamente. Y claro, como ya lo dijo Oscar, pues ya nos vamos acercando, o mejor dicho, cada vez esto se pone más caliente, si es que hablamos en términos coloquiales. Y es que es así, ya que iniciamos en un escenario de prácticas de responsabilidad social, pues cuando ya nos involucramos en un contexto mucho más firme y mucho más fuerte, nos damos cuenta que esta práctica precisamente orientada a esa inversión social responsable que tiene que ver con esa contribución activa y al mismo tiempo voluntaria de las empresas y en general de todos los individuos hacia el mejoramiento social y por supuesto ambiental, nos damos cuenta que tras haber cumplido las primeras fases que arrancaban desde un diagnóstico y precisamente del reconocimiento de esa necesidad, pues venimos precisamente ya a la revisión y mejora de las buenas prácticas de responsabilidad social. Como pueden ver ustedes en nuestra lámina, figura este punto 3, que es el objeto de estudio de este programa. Y precisamente arranco con Mauricio. ¿Cómo ves tú este escenario ya de manos abiertas para la práctica de la organización en un contexto de nueva normalidad? Así es, Iván, muchas gracias. Dentro del esquema que hemos desarrollado, el punto 3 es la implementación de todas las acciones, actividades, procesos que van destinados a la posibilidad de interactuar con los miembros de la organización en esto de la famosa responsabilidad social, ¿sí? La idea es, como habíamos dicho en el programa anterior o en los programas anteriores, generar esta cultura de responsabilidad con las personas o los que interactúan con nuestros negocios. En este caso, hablamos inclusive de las personas que trabajan con nosotros, es decir, las personas que día a día están aportando a la empresa. Entonces, es interesante ver cómo se pueden generar estos controles de alguna manera para que las empresas puedan tener una cierta seguridad, al menos, para evitar los contagios con el COVID-19. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, generar un pequeño análisis de un caso que lo podemos compartir entre todos. Yo pondría, por ejemplo, el tema de o las actividades que hace una peluquería. Cuando hablamos de una peluquería, a mí me surge un montón de inquietudes. ¿Cómo van a regresar ellos a su nueva normalidad? Sabiendo que hay restricciones, inclusive personales, porque deben estar al menos a 1 o 2 metros de distancia. Entonces, no concibo todavía cómo puedes generar esa clase de trabajos con esa distancia, ¿sí? Sin embargo, claro, como no se va a poder hacer a esa
a 2 metros cortar el cabello de una persona, habrá que generar todos los procesos y todas las actividades previas a poder sanitizar inclusive los artículos que utilizan, las herramientas, y también obviamente la disposición con las personas. Entonces me parece súper interesante que se puedan ir analizando este tipo de actividades que lo único que van a generar es obviamente pretender la seguridad tanto de los clientes como de las personas que trabajan con nosotros. Correcto, y este es un ejemplo muy interesante y más que nada que se vuelve una necesidad imperiosa porque tras la cuarentena, ya las pruebas nos remitimos, aquí está nuestro look ya frondoso, es necesario generar precisamente algún tipo de estrategia. En este sentido, Federico, ¿cómo ves tú el escenario más concreto de poner al alcance de las empresas, ya sean estas grandes, medianas o pequeñas, el contexto de responsabilidad social dentro de la revisión de la y mejora de las buenas prácticas? Gracias, Iván. Sí, vayamos con el ejemplo que mencionó Mauricio, la parte de la peluquería, que creo yo que es un ejemplo o un modelo de negocio que tranquilamente se puede replicar en otros emprendimientos. Con lo que hablamos los programas anteriores, una vez concientizado, con razón el personal con conciencia de lo que va a hacer, teniendo sentido lo que es una responsabilidad social y lo que conlleva tener mínimos principios de bioseguridad en el negocio. Por ejemplo, en la peluquería, ¿no es cierto? Ustedes, cuando han entrado a una peluquería, digamos, ven a 6 o 7 personas, peluqueros que están haciendo su trabajo. A lo mejor cada uno hace su trabajo como él cree. No existe un proceso, no existe un procedimiento, no existe un control mínimo. Unos te barren después de cortarte el cabello, otros tú te subes y ves ¿cómo se puede decir? Desechos de la persona que se cortó el cabello anteriormente. Entonces, con este modelo, como va a ser personalizado por Cavilar, el negocio va a funcionar así tenga 5, 6, 7, 10, 15, 30 operarios en el negocio. Entonces, todos van a tener un tiempo de esterilización. Estoy hablando del caso de la peluquería. Todos van a saber a qué momento barrer, a qué momento tener su cliente antes, o se puede decir antes porque ya es otra nueva normalidad. Antes uno entraba a una peluquería y esperaba su turno, o a veces llamaba y llegaba y igual se esperaba. No, ahora a lo mejor hay un sistema de tickets, algo que no quiero decir que sea todo tecnológico, pero es sencillo de realizar para que no exista este contacto por mucho tiempo, o puede haber una sala un poco más grande, no sé. Pero al punto que voy es que con este punto 3 del esquema, nosotros personalizamos todos los procesos del negocio con el tema de responsabilidad social y con los cuidados mínimos o los puntos mínimos de bioseguridad para evitar un contagio. Y asimismo, ya les va a hablar Oscar también, con todo esto promocionar, porque lo que quiere uno como empresario es que su negocio resurja, su negocio, o volver a llamar a sus clientes, o volver a llamar a clientes nuevos de otras peluquerías que no están haciendo eso, ya con promoción, con comunicación, con publicidad del excelente trabajo que uno está haciendo. Esto que acabas de mencionar, Federico, es un elemento muy delicado porque definitivamente hemos estado acostumbrados a un escenario muy coloquial y hasta cierto punto poco cuidadoso, en donde prácticamente esa costumbre ya se ha vuelto algo cultural y en definitiva pues no es lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, ahora el escenario es completamente distinto y esto hace que precisamente nos tengamos que volver un poquito más minuciosos y sobre todo cuidadosos con este tema, especialmente del manejo de desechos y desechos biológicos concretamente. En ese sentido, Oscar, ¿cómo consideras tú que debería ser la estrategia de comunicación lo más asertiva posible para que esta revisión y mejora de las buenas prácticas de responsabilidad social cale y sobre todo genere resultados tanto en las personas que dirigen o que son propietarias de una peluquería, en sus trabajadores, pero sobre todo en los clientes?
voy a partir de un ejemplo que lo vivíamos en la temporada anterior al COVID. Ubiquémonos en un banco y ubiquémonos las normativas que tiene un banco para nosotros acceder a él. En ese escenario veíamos una señalética que prohibía la gorra, gafas y ese tipo de herramientas para que uno pueda acceder al banco. Traslademos a la peluquería. En este caso considero que la señalética va a ser fundamental, obviamente en este ejemplo como en todos los negocios. En ella, por ejemplo, se indicará en esa señalética que las personas que acudan eviten llevar joyas o aretes o artículos que son contaminantes, por ejemplo. Otro tema será que al ingresar mantengan una distancia, habrá una señalética que hable de un turno. Yo creo que esa sería la vía más lógica de lo que un poco hablaba Federico. Qué sé yo, poner en la señalética un número de WhatsApp y decir a la gente que escriba y coja un turno para cierta hora, porque recordemos que en una peluquería en el escenario anterior, nosotros o las personas teníamos que normalmente esperar para ser atendidos. Ahora esto, posiblemente el espacio no nos dé para tener una sala de espera, tengamos que hacer reservaciones desde una página web o un WhatsApp, por ejemplo. Entonces, yo sí considero que la señalética va a jugar un papel primordial para que la gente vea las normas que se deben cumplir en el lugar. Entonces, por ejemplo, al ingresar al lugar, habrá una señalética indicando dónde se encuentran los elementos para desinfectar, como alcohol, gel, donde las personas que accedan tienen que dejar ciertos artículos, ¿no? Por ejemplo, yo, como siempre utilizo mis lentes, es un factor contaminante, porque vienen a ser unas gafas que estuvieron expuestas externamente y necesito quitármelas para que me corten el cabello. Tiene que haber un lugar y una señalética que destine todo esto. Entonces, sí vamos hacia una parte donde la parte comunicacional va a lograr que se dé un orden en los negocios. Correcto, Oscar, muchas gracias. Y en este sentido, Ernesto, tengo una pregunta que va precisamente por ese lado. Veía yo un reportaje de una peluquería, esto era en Estados Unidos. Ahí, como hemos visto a lo largo de estos días, hay personas que todavía son prudentes y prefieren mantener un poco más de tiempo el aislamiento social, el distanciamiento incluso. Y por otro lado, también hay los grupos que desean ya recobrar sus actividades y retomar sus actividades. Pero claro, una de estas personas que estaba ya lista para emprender era precisamente la dueña de una peluquería y ella promovía un protocolo muy básico, pero hasta cierto punto eficiente. Por ejemplo, iba a entregar a sus clientes mascarillas, guantes y utilizaría fundas para basura, como las capas que normalmente utilizan las peluquerías para que la persona no se llene de cabellos. ¿Consideras que estas medidas son prácticas, Ernesto? ¿Pueden funcionar? ¿Son realmente las que estarían ya básicamente bien adoptadas para que una peluquería pueda funcionar nuevamente? Bueno, sí, Iván, y sobre tu pregunta, primero me parece excelente, sí, que se vaya primero armando, sí, con negocios muy pequeños, sí, y que ya de una forma que ellos ya puedan comenzar a abrirse en esta situación de regresar a la normalidad. Mira, sobre lo que me contabas de la peluquería, que estaban haciendo algún tipo de bioseguridad, sí, me parece excelente, sí, pero yo creo que en todo contexto, sea empresas pequeñas o grandes, sí, tienen que tener un manual básico de bioseguridad para una peluquería, por ejemplo, sí. Por ejemplo, el tema de los elementos de protección personal, como tú decías, sí, son fundamentales, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que la peluquería, al ser un contacto tan próximo, sí, el trabajo, se tiene que tomar más medidas como casi de un pequeño laboratorio, ¿sí? Desde mi punto de vista, por ejemplo, sería ideal que el cliente, para poder ingresar a esa peluquería, ¿sí?,
en la peluquería tiene que haber una cabina, ¿sí? Una cabina de desinfección, una cabina en que haya elementos de protección primero para el cliente, es decir, el cliente ingresa, ¿sí? En la misma cabina ya se tiene el mandil para que se pueda colocar, ¿sí? En donde está un instructivo para colocarse los tipos de protección, como es la mascarilla, como los guantes, ¿sí? Y se tenga listo en la cabina, ¿sí? De ahí, en la cabina, un pediluvio de desinfección de su calzado, ¿sí? O dejar otro calzado para ingresar, o ponerse cubre zapatos también, ¿sí? O colocar cubre zapatos para que ingrese, ¿sí? Con esa vestimenta de elementos de protección que se tenga en este manual de bioseguridad para poder ingresar a la peluquería, ¿sí? Entonces, por eso, por un lado, tomar en cuenta de que esa misma vestimenta tiene que ser, al terminar el trabajo de la peluquería, tiene que ser desechada. Ahora, aquí hay un punto, por ejemplo, de lo que es el contacto directo que también va a haber, ¿sí? En sí, las peluquerías tienen muchos métodos por ejemplo, de esterilización de sus aparatos, de desinfección de sus pisos, ¿sí? Pero han sido muy básicos. En este momento tiene que ser más exhaustivo, casi como un pequeño laboratorio, ¿sí? Estamos hablando como lo que le tocará, por ejemplo, a un odontólogo, ¿sí? Que está en contacto directo, igual que el paciente, ¿sí? O como los doctores. Entonces tiene que darse un poco más para que puedan abrir las peluquerías. Hay que implementar unos manuales de bioseguridad para peluquerías, ¿sí? En que esté en todo el contexto, ¿sí? Muy ligado. Se puede coger muchos ejemplos como de la ISO 15190, ¿sí? Que sería excelente para poder implementar, ¿sí? En lo que es el área de peluquerías. Claro que sí, y esos son los desafíos que sin duda van a implementar algunos negocios y sobre todo serán aquellos que estén en capacidad de hacerlo. Y es aquí en donde se cruza la responsabilidad social con el escenario mucho más crítico, que es precisamente el tema económico y el financiero. ¿Cuántas empresas serán que están realmente en capacidad de implementar este tipo de situaciones? Pero no solamente es por el tema del costo, es por el tema de cuánto importan para estas empresas el mantener fieles a esos clientes que han estado precisamente en este periodo. Quizás otra alternativa podría ser el tema de atender a domicilio, o quizás de generar una atención mucho más personalizada por citas. Estos son aspectos que los vamos a seguir conversando acá en Controles, pero al regreso de esta pausa. Hola, soy Manuel Quiñones y hoy vengo a ofrecerles el curso esencial de neuroventas, técnicas de ventas y negociación. Es el sistema más completo que existe para lograr persuadir y vender a cualquier persona, por difícil que sea. El PNL en las ventas y para el vendedor, anclajes emocionales en el vendedor, elementos de neuromarketing como el uso de las neuronas de espejo y los marcadores somáticos, entre otros, cómo vender a hombres y a mujeres, técnicas de persuasión y cierre, cómo activar el botón de compra de nuestros clientes y mucho más. Porque hoy, para poder conectar con nuestros clientes, debemos ser enormemente emocionales en nuestra comunicación. Estamos de vuelta en Controles, tu programa para asesoría, consultoría y para conversar sobre la nueva normalidad que nos espera tras la cuarentena por el coronavirus COVID-19. Escríbenos a esta dirección que aparece en pantalla y déjanos tus comentarios, sugerencias o también tus preguntas para conversar contigo y ponernos en contacto para difundir tu emprendimiento y para hacer de esta herramienta de integración una oportunidad de difusión de tu emprendimiento. Y bueno, responsabilidad social más bioseguridad en los pequeños negocios. Estamos tomando como ejemplo las peluquerías, grandes o pequeñas, no importa. Y antes de irnos a nuestra pausa, dejábamos planteada precisamente esa necesidad de transformar los criterios que actualmente se han manejado, o mejor dicho, que hasta antes de la pandemia se manejaban en las peluquerías. De tal forma que hoy por hoy será necesario, según nos hablaba Ernesto, quizás la implementación de cabinas
de túneles de seguridad para que la persona básicamente ingrese a un área estéril y por lo tanto también la peluquería en sí mismo sea un área estéril. Obviamente esto tendría un costo, pero yo no me preocuparía tanto del costo a pesar de toda la situación que esto implicaba, porque al final se trata de un escenario que lo voy a tener que vivir como empresa por un buen periodo, por un buen tiempo, y esto implica precisamente que deba cuidar mejor a mis clientes, a esos clientes fieles. Yo como cliente deberé tener las precauciones del caso y sabré decidir cuál empresa, cuál peluquería será la que me va a atender bajo estas normas. En este sentido, Mauricio, ¿será que aplicar o poner en práctica estas normas o estos criterios de responsabilidad social anclados a un criterio de bioseguridad va a encarecer el servicio? Bueno, Iván, a ver, ahí habría que verlo desde dos puntos de vista. Primero, las empresas van a salir de una recesión súper fuerte o se van a enfrentar a una recesión. Esta recesión, evidentemente, más allá de los problemas económicos que el país ya tenía, que se siguen ahondando por el tema petrolero, etcétera, es decir, los factores exógenos a las empresas hacen que la crisis cada vez sea más profunda. Si a eso sumamos el hecho de no poder vender por más o menos un mes, 2 meses o quién sabe un poco más, obviamente todo eso genera una crisis. Se comentaba en otros espacios, y creo que es cierto, en una ocasión también en un programa habíamos dicho, va a haber empresas que no van a poder resistir y van a salir del mercado, digamos. Entonces, la pregunta es, estos procesos diferenciadores que de alguna manera, no por gusto, sino por necesidad, van a tener que utilizar las empresas al interior de sus actividades, lo que va a hacer es permitir esta supervivencia empresarial. O sea, en definitiva, no importará tanto el costo, tanto en cuanto si no hago, dejo de estar dentro del mercado. Así de dramático y así de simple. Si es que no tomo estas acciones, si es que no manejo tema de disciplina, si no manejo tiempos, si no manejo protocolos, si no manejo correctamente el uso de las DPPS, si no manejo ciertos manuales, es decir, en definitiva, si no doy seguridad a mis clientes, lo más seguro es que mi negocio no tenga estos clientes. Entonces, probablemente haya un pequeño incremento, no le diría como costo, sino de inversión para poder generar estas posibles ventas. Entonces, a mí me parece que hay inclusive otras cosas administrativas que deben ir tomando en cuenta las empresas. Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica. El tema del pago o el cobro con tarjeta. Todos los establecimientos, absolutamente todos, inclusive una tienda, podría en este momento facturarte electrónicamente y comprarse o pagarse por medio de una tarjeta, sea de crédito, sea de débito. ¿Cuál es la idea? Tratar de que esta digamos, contaminación que se puede dar en las transacciones interpersonales cada vez sea menor la posibilidad o que el riesgo sea menor. Entonces, al pagar con tarjeta, al pagar o al recibir una factura electrónica, ya básicamente el contacto humano viene a ser muy reducido. Entonces, todo este tipo de actividades lo que van a hacer es, por un lado, que las empresas puedan cumplir con ciertas regulaciones, ciertas, digamos, normativas que te van a sacar los municipios, el mismo gobierno, y que te dicen el qué debes hacer, pero que no te indican el cómo. Como Gavilar, lo que hemos hecho nosotros es diseñar un esquema que obviamente va desde lo más pequeño y lo más básico hasta lo más complicado y lo más probablemente elaborado que requieran las empresas. Entonces, no es un tema tanto de costos, es un tema de, con un poco de inversión, generar esta supervivencia empresarial. Fantástico, Mauricio, muchas gracias por esa percepción. Y en este sentido, mi estimado Fede, ¿cómo ves tú el hecho de dar ese cambio hasta cierto punto, una especie de salto cuántico entre febrero y quizás mayo o junio, en donde las empresas tengan que enfrentarse precisamente a estos nuevos desafíos, quizás de facturación electrónica? Recordemos que los pequeños negocios, en función de sus montos o de su necesidad o de su obligación o no de llevar contabilidad, pues simplemente no estaban obligados a generar una facturación electrónica o a no tener ese nivel de compromiso. Pero ahora ya, desde esta perspectiva, ¿cómo ves tú esos escenarios?
Yo creo, Iván, que vamos con el mismo ejemplo de la peluquería, ¿no es cierto? La peluquería, y es así de sencillo, ¿no es cierto? A lo mejor en enero, febrero, antes del COVID, aquí en Ecuador, donde ya explotó todo, las peluquerías competían normalmente porque cada uno se manejaba diferente, ¿no es cierto? A lo mejor en la una tú llegabas, te atendían de una forma, te brindaban que el cafecito, que la cerveza, que todo, a lo mejor en la otra no, pero te hacían algo más rápido. Pero posterior a esto, si tú no haces o no, porque esto va a ser mucha publicidad, mucho marketing, si la peluquería A demuestra a través de sus redes sociales, a través de la televisión, a través de videos y contratando a una asesoría para que te pueda implementar controles mínimos de bioseguridad y obviamente el tema de responsabilidad social, esa peluquería va a despuntar respecto a la otra y obviamente la otra va a desaparecer. Entonces yo creo que el que más se adelante en este momento a tener esta iniciativa de brindar un mejor servicio, y no digo un mejor servicio, a lo mejor la peluquería B te corta mejor que la peluquería A, pero brindar un mejor servicio de seguridad, de bioseguridad, es la que va a sobrevivir. Y en ese sentido, mi estimado Oscar, ¿cuál sería la mejor estrategia de redes o de marketing digital, en definitiva, para comunicar esas bondades que yo como peluquería estoy empezando a adoptar? Yo comunicaría, bueno, primero dentro de mi local. Hay espacios que no son tan bien utilizados, por ejemplo, un televisor. Actualmente tenemos un LED, un Smart TV, donde se puede uno pasar fotografías, imágenes, videos de cómo estoy yo cuidando a mis clientes, ¿cierto? Más sumándole esto a otros medios, tu página web, como tú habías comentado, las redes sociales. Es importante comunicar que estamos en un espacio bioseguro, o así yo lo pondría como tal, para que la gente perciba que al pasar la puerta y venir desde la calle, está entrando en otro espacio diferente. Y es un espacio donde el cliente sí es cuidado. Comunicaría también los protocolos que tengo, tanto en redes, dentro del local. Es decir, este es mi protocolo para cuando llega la persona. Esta es la manera en la que desinfectamos las tijeras, la capa. Esta es la manera en la que cobramos. Por ejemplo, ustedes hablaban del tema de, Mauricio hablaba de dinero electrónico, de tarjetas de crédito, todo eso. Entonces, tenemos también esta ventaja. O sea, sobre todo es comunicar el protocolo que se implementó en las fases anteriores. Y eso le va a dar mayor acogida al local y por ende mayor clientela. Entonces, ahí viene la parte que hablaba Federico, que esta empresa, esta peluquería va a despuntar de las otras. Más allá incluso de la calidad del corte que realice o de los servicios que ofrece. Finalmente, yo pienso en el escenario. Antes, cuando uno iba a una peluquería, en el caso de las mujeres sobre todo, se posicionaban marcas de tipo L'Oreal, Revlon, Schwarzkopf, ese tipo. Ahora ese escenario cambiará y tendrán que estar marcas que le dan a la clientela el respaldo de bioseguridad. Se me ocurre a mí, BioClean, ionización, no sé, N marcas. Entonces, y ojo, que no creo que sea el escenario son las peluquerías, será en otros escenarios donde las marcas que hacen este tipo de cosas de servicio, de sanitización, tienen que ir entrando en estos negocios y posicionándose. Entonces uno ingresa y ya no solo ve una marca relacionada a la actividad de la industria, sino una relacionada con el tema de bioseguridad. Perfecto. Y en este sentido, mi estimado Ernesto, ¿cuáles serían tus recomendaciones especialmente pensadas para aquellas peluquerías pequeñas, hasta cierto punto aquellas peluquerías de barrio, que de una forma u otra saben que deben dar cierto giro a su negocio en función del aseo, de la asepsia, pero que a lo mejor no disponen de ese presupuesto, pero a lo mejor tienen toda esa buena voluntad, por llamarlo de alguna forma, para que puedan
llegar a esta nueva normalidad. ¿Qué podrías tú recomendar para que puedan, precisamente, quizás no con esa cabina, pero sí con algún tipo de recurso, cumplir con estas normas o con estas pautas de bioseguridad y al mismo tiempo ajustarse en un escenario responsable a la atención de sus clientes? Bueno, sí, con respecto a tu pregunta, sí, bueno, así sea un negocio muy pequeño, claro, en la situación que está invirtiendo en unas cabinas, sí, hacer a largo tiempo les va a resultar. Pero una peluquería de barrio muy pequeña, ¿sí? Mi recomendación es que, primero, o sea, si es que se tiene un manual, un pequeño manual de qué es lo que se tiene que realizar como bioseguridad, ¿sí? Por ejemplo, en la forma en que van a desinfectar, por ejemplo, en muchas peluquerías pequeñas hacen el corte de cabello, digamos, y después es muy común que lo barren, ¿sí? Sí, pero eso, digamos que hay 3 acciones para lo que es la limpieza: la acción mecánica, la acción química, ¿sí? Y la acción térmica. Entonces, lo primero es que se haga la acción mecánica, limpieza, ¿sí? Y seguidamente se haga la desinfección, ¿sí? Si después del corte de cabello se realice la desinfección de pisos, ¿sí? Igual de todo el material que se ha utilizado con la persona que se utilizó térmicamente, ¿sí? Porque igual cualquier virus o el coronavirus con acción térmica más allá de 60 grados, ¿sí? Porque hasta 60 grados en una hora igual puede seguir viviendo el coronavirus. Entonces, a una acción de esterilización, claro, muere todo, ¿sí? Entonces, es dar continuidad en lo que tienen que hacer cada día, con cada paso que van a hacer, con qué van a desinfectar sus pisos, ¿sí? A qué concentraciones se va a utilizar, ¿sí? Y unas concentraciones tampoco no exageradas que vaya a ser contaminante químicamente para las personas, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, para que esté bien desinfectado, echémosle bastante, y a veces puede ser contraproducente lo que se está utilizando. Una forma es también hacer lluvia o rocíos, ¿sí? Eso es hacer rocíos, ¿sí? Con un tipo de desinfectante que no sea tóxico, ¿sí? Cada cierto tiempo se pone ¿qué diré? Cada 30 minutos se realiza un rocío dentro de la peluquería, ¿sí? Más que nada, el manejo de residuos es muy importante, porque imagínate el corte que se está utilizando, todo eso tiene que ser separado en un lugar. De cada corte, todo lo que se recoja tiene que ser colocado en un lugar que no vaya a ser contaminante después. Entonces, hacer un manejo de residuos, ¿sí? Fáciles dentro de la peluquería, ¿no? Ahora, muy importante es el tipo de guante que se va a utilizar, ¿sí? Guantes que usan tijeras, usan instrumentos cortapunzantes que pueden romper el guante, ¿no? O sea, entonces, tiene que ser un tipo de guante de látex, ¿no? Más seguro y que puedan tener movilidad, ¿sí? O hacer un cambio de guantes cada cierto tiempo, ¿sí? Aunque en cierta forma, ¿sí? Si me dice a mí, el coronavirus no entra por la piel, no es poroso, no entra por los poros. La persona que realiza el corte puede realizarlo con sus manos, dado el corte que se haga, o a la persona, a la mujer que se lo esté realizando, siempre mantener normas de seguridad, como después de que realizo, tengo una bandeja de desinfección en que yo sumerjo mis manos, estoy desinfectado, cojo un paño, ¿sí? Uso gel de manos, ¿sí? Entonces, formas que se pueden dar fáciles, ¿sí? Para que pueda realizar su trabajo, ¿sí? Porque, como yo les decía, con guantes sería muy complicado, porque son trabajos muy manuales, hay trabajos muy manuales que es muy complicado con guantes, ¿sí? Entonces, ahí se va a tener que implementar formas en que después de realizar cualquier tipo de trabajo, inmediatamente, ¿sí? Haya una desinfección, ¿sí? Cosas sencillas que se puede hacer, pero teniendo por lo menos pasos, un pequeño manual.
como decía Oscar, la señalización, eso ayuda mucho a recordar, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, ¿no? La señalización es importante, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el cliente? ¿Sí? Explicarle al cliente lo que se está haciendo, ¿sí? Y cosas sencillas, pero que se pueden realizar. De acuerdo, fantástico, Ernesto. Y en este sentido, ¿cuál sería, por ejemplo, una recomendación muy práctica y que esté al alcance de estos negocios con relación especialmente a esa fase térmica de limpieza? Mira, en las peluquerías normalmente se realiza la esterilización, ¿sí? Tienen un tiempo que tienen que realizar la esterilización, ¿sí? No pueden realizar la esterilización al final del día porque ya viene otro cliente, ¿no? Entonces, y normalmente es que esas esterilizaciones se las cumplan, es decir, todos los instrumentos que he usado se tienen que esterilizar y sacar nuevos instrumentos que ya están previamente esterilizados. Es decir, tener doble instrumento. Uno está en esterilización, viene el cliente, tengo nuevo instrumental, ¿sí? Y así, instrumental para que vayan rotando, ¿sí? Para poder realizar. Ahora es importante, por ejemplo, que dentro de bioseguridad de peluquerías, tienen que ver que el mismo cliente también no le vaya a contagiar a la misma persona en la peluquería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay cosas que se va a tener que realizar, por ejemplo, lo que es, fue ideal que cada peluquería pudiera invertir en un termómetro digital, pero hay que ver los costos de esos termómetros, es casi imposible, aún más que sí se puede invertir en eso. Pero por lo menos sí, hacer al cliente un comunicado, ¿sí? De que si presenta síntomas, qué síntomas tiene, por favor, no ingresar a la peluquería. Claro. Exactamente. Porque en sí las peluquerías, por ejemplo, cuando ellos hacen un pedicure, no pueden hacer pedicure normalmente de una persona que tenga problemas o algún tipo de infección en los pies, porque se pueden contaminar también la persona, ¿sí? Entonces ya tienen esas normas, ¿sí? Pero esto ahora aplicado ya a lo que es, ¿cómo se llama? Este virus. Entonces, ¿cómo sería? Es poniendo que comunicar que no ingresen, no personas que tengan cualquier tipo de síntomas, ¿sí? A su negocio, ¿no? Pero eso sería para mí, lo importante es que se implemente pequeños manuales, ¿sí? Para poder llevar a contexto el trabajo que se va a hacer en el día, ¿sí? Manejo de residuos, cuáles van a ser los desinfectantes que voy a utilizar, en qué dosis voy a utilizar, ¿sí? Entonces, que sea un procedimiento sencillo, ¿no? O sea, no tiene que ser complicado, pero sí hacerlo seguidamente y continuamente. De la forma más consciente, precisamente. Pues bueno, vamos a una breve ronda de conclusiones y de recomendaciones, por utilizar los términos académicos de costumbre, pero queremos cerrar ese programa precisamente con una breve recomendación por parte de cada uno de nosotros. Rápidamente, por favor, Mauricio. Sí, Iván, muchas gracias. A ver, para mí, de todo lo que he escuchado, todas las recomendaciones, absolutamente todas son válidas y son necesarias. Me parece que en esta etapa, en la fase de implementación, hay que definir claramente cuáles son las actividades urgentes y cuáles son las emergentes. Va a haber negocios, y de hecho todos los negocios van a tener que definir ciertas actividades como emergentes, como vitales. Si es que no las hacen, simplemente quedan fuera. Así de sencillo. Entonces, no solamente por la obligación estatal, por la obligación del gobierno, por la obligación de pronto de los municipios, sino también por la estabilidad y la supervivencia de las empresas, es que deben hacer o ejecutar ciertas actividades que en principio pueden inclusive resultarnos hasta molestosas. En este caso, la peluquería, de pronto el tema de utilizar la mascarilla siempre para la persona que corta o para la persona que cobra o para, en definitiva, todas las personas que están ahí adentro o el guardia, si es que ya es una empresa un poco más grande, o la persona que de pronto designa los turnos y demás. Todas estas actividades que pueden resultar hasta cierto punto incómodas o excesivas, las empresas tienen que pensar que no es así. Que, repito, hay actividades emergentes que van a tener que utilizarlas desde el principio para poder mantener
la estabilidad de los negocios. Fede. Sí, gracias. Yo lo que recomendaría es que animemos, vamos, sigamos, reinventémonos de nuestro negocio, ¿sí? Esto sería un nuevo modelo de negocio dentro de nuestro negocio, ¿sí? Como yo les decía hace un momento, esto, y como decía el Mauricio también, esto es una inversión más que un gasto. Puede que en unos casos sea tedioso, pero yo creo que es necesario si queremos sobrevivir. Entonces, implementemos estos protocolos mínimos de bioseguridad aplicando la responsabilidad para con todos nosotros y con todos. Oscar. Considero que se debe priorizar en el tema comunicacional también la parte verbal. Obviamente, protegidos todos con mascarillas, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Las personas van a ingresar a la peluquería y sí, la señalética va a ayudar, pero es necesario que alguien le reciba y le explique cómo es el proceso. Aquí tiene que dejar las cosas, aceptamos tal tarjeta, porque eso, la guía, esa guía verbal que hagan va a ser fundamental para que las personas o los clientes no cometan errores en el proceso. Entonces, mi recomendación es también valerse de ese tipo de medios para comunicar los protocolos que tenga en este caso la peluquería. Ernesto. Sí, exactamente. A mí me parece importante que se haga una evaluación diaria, ¿no? Hacer un checklist de buenas prácticas de seguridad, de bioseguridad, sea local pequeño, ¿sí? Un checklist de todos los pasos de protocolos que se han implementado diariamente, sí, realizar siempre un checklist para que el mismo dueño, la misma persona que está trabajando, la misma persona que cobra, ¿sí? Se realice un checklist de todos, ¿no? En que todo se ha cumplido en el día, ¿sí? Tanto así que da esa seguridad que hoy en día no va a haber un tipo de contaminación. Llevar un pequeño checklist diario de las actividades que se realice como bioseguridad. Correcto. Nos queda claro que definitivamente nadie o muy pocos estuvieron preparados para enfrentar esa pandemia. Muy pocos supieron qué hacer, muy pocos o casi nadie estuvo listo como para tomar las decisiones más favorables que pudieran reducir el tema de riesgo de una contaminación o de un contagio. Lo que sí nos queda claro es que en este tiempo debemos aprovechar para estar listos y prepararnos para regresar a esa nueva normalidad. Todo este tiempo debe ser precisamente una temporada no solamente de cuidados, sino de preparación y de prevención para mis clientes, para mis proveedores, para todas aquellas personas que guardan relación conmigo como empresa. Es ahí en donde se demuestra la verdadera responsabilidad social, con la preparación, pero sobre todo con las acciones concretas. Como ven, hay escenarios de donde sí, definitivamente habrá que invertir ciertas sumas, pero hay escenarios y son los que están presentes en mayor cantidad, en donde con acciones muy puntuales y sobre todo de mucha creatividad podrás recuperar precisamente y fidelizar constantemente a los clientes que ya son parte de ese emprendimiento y de esa empresa. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos con Controles y eso es lo que Cavilar quiere proporcionarte a manera de ayuda y de consultoría. Caballeros, siempre un gusto estar con ustedes. Una buena noche, les deseo lo mejor.